Bueno, muy buenas noches, tardes a todos. Queremos darle la bienvenida a nuestro programa de webinars Clic de la Ciencia, numeral Aislados Jamás Desconectados, liderado por la Misericordia Clínica Internacional de la ciudad de Barranquilla. El día de hoy tendremos la conferencia titulada Radiocirugía, Conceptos Generales. Nuestra conferencista invitada es la doctora Silvia Salva. La doctora Silvia es médico especialista de primer y segundo grado en neurocirugía de la Universidad de La Habana, fellow en radiocirugía de la Universidad de Campiña, Brasil en 2006, fellow en radiocirugía y neurooncología de Miami Neuroscience Center del 2012 a 2014 en Estados Unidos, máster en pedagogía médica superior, diplomada en información de salud, docente auxiliar de la Universidad de La Habana y la Universidad Metropolitana de Barranquilla, así como especialista en neurocirugía de la Misericordia Clínica Internacional y la Clínica Altos de San Vicente desde el 2016. Asimismo, la doctora Silvia es investigadora asociada del Centro de Investigaciones Clínicas y Translacional de la Misericordia Clínica Internacional. Doctora Silvia, bienvenido a nuestro webinar el día de hoy. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A todos los asistentes, por favor, les solicito apaguen los micrófonos para que no haya ningún tipo de interferencias durante la presentación. Doctora Silvia, tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Lo primero es agradecer la oportunidad de compartir esta charla hoy con ustedes. Y antes de comenzar, una felicitación a todos en la Clínica Misericordia Clínica Internacional por nuestros primeros 5 años. Esperemos que sean muchísimos más juntos con nuevos y mayores logros. Les agradezco esta oportunidad y espero puedan aprovechar esta charla y este tiempo que vamos a compartir hoy. Bueno, lo más importante en el día de hoy es que me incorporo a este sistema que nos ha condicionado la nueva pandemia, en el que debemos cambiar nuestro modo de compartir los conocimientos, y agradezco, por supuesto, en este 5º aniversario a todos los colegas de la Clínica Misericordia Internacional bajo este pensamiento nunca más vigente que hoy, que fue expresado por Darwin. Debemos tener presente que la alta incidencia de cáncer en el mundo desarrollado pronostica que en los próximos 20 años habrá alrededor de 260 millones de casos nuevos de cáncer en el mundo. Solamente con esta cifra, si tenemos en cuenta que el 30% de estos pacientes desarrollarán metástasis cerebrales, sabemos que el tema neurooncológico es ya y se convertirá en el futuro cercano en un problema de salud importante a tratar por todos. Por esa razón es muy necesario tener presente en la neurooncología contemporánea todas las variantes de tratamiento: la cirugía, la quimioterapia, la inmunoterapia como una de las terapias emergentes, y por supuesto las variantes de radioterapia, que es el tema principal que nos ocupa en la tarde de hoy. Dentro de las modalidades de radioterapia, la radioterapia no es más que la aplicación de una dosis de radiación a un tejido con el objetivo de destruir una lesión existente en el mismo. Las diferentes variantes incluyen la radioterapia convencional, la braquiterapia, la radioterapia intraoperatoria, la radioterapia estereotáxica, la radiocirugía, la 3D conformada, la radioterapia guiada por imágenes, la radioterapia de intensidad modulada, la terapia de captura borón-neutrón y la más reciente que se está incorporando, que es la hipertermia a los tejidos neoplásicos. Esta imagen de un equipo de cobalto tiene la intención de que no despreciemos al finalizar de esta charla de radiocirugía las bondades que nos ha brindado durante mucho tiempo los equipos de cobalto. Y hay una imagen muy querida para mí que está en esta diapositiva, que fue en la visita en el año 2006 durante mi primer fellow en radiocirugía al Hospital Sirio-Libanés, donde me encontré un número importante de aceleradores lineales de los más recientes, junto a un equipo de cobalto y aceleradores muy antiguos. Asombrada con aquello, pregunté, bueno, pero si hay tantos aceleradores, ¿para qué? Ahí recibí mi primera enseñanza. Bueno, cada equipo tiene una función
y hay que optimizar desde el más antiguo hasta el más moderno para poder tratar el mayor número de pacientes con la mejor indicación. Esas se las dejo para que la lleven como la llevo yo hasta el último de mis días, porque realmente es una lección que hay que aprender. Toda la tecnología es útil, solo depende del uso que el hombre le dé. Esta es una imagen de radioterapia 3D conformada, otra de las variantes que le decía, que aunque ha venido desarrollándose, no tiene la especificidad de respetar el tejido sano alrededor de la lesión, como lo hacen las otras técnicas que vamos a mencionar en la tarde de hoy. Esta es la radioterapia intraoperatoria, que para los cirujanos se ha convertido en una joya en el tratamiento, sobre todo de tumores intraabdominales, los tumores de páncreas, los tumores de hígado, y que poco a poco ha ido ganando en experiencia en adeptos en el mundo. Las otras técnicas, por supuesto, ya las mencionábamos, la radioterapia de intensidad modulada, que logra, según los núcleos tumorales dentro de una lesión o de varias lesiones, modular, como su nombre lo indica, la radiación dentro de la lesión. Hoy día incluso se discuten los planes de tratamiento desde el punto de vista físico, si debe ser planeación inversa, si planeación directa, para optimizar aún más con los nuevos aceleradores este tratamiento. La radioterapia guiada por imágenes ha vencido un gran reto en la época moderna, y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de las técnicas de estereotaxia, o sea, radiocirugía estereotáxica fraccionada o radiocirugía en sesión única. ¿Qué es la radiocirugía? Bueno, la radiocirugía fue descrita por Lexel en 1951. Él es quien acuña este término. No es más que la destrucción de un blanco intracraneal localizado estereotácticamente por medio de una dosis única de radiaciones ionizantes, entregadas a través de un sistema de haces convergentes en el blanco. Esta es la primera definición que ha permanecido durante muchos años. Lumford después hace una pequeña modificación. Posteriormente hubo algunos que quisieron hacer algunas diferencias en cuanto a lo de dosis únicas y dosis fraccionadas, pero bueno, esta es la inicial que hace Lexel en 1951. Radiocirugía tiene dos variantes, tiene la radiocirugía extracraneal y la intracraneal. De la extracraneal estuvo el doctor Matar conversando un poco en nuestro encuentro anterior. Incluye la radiocirugía espinal, la radiocirugía que se hace hoy a lesiones fuera del cráneo, pulmón, abdomen, con una muy alta precisión, al punto de que es capaz de corregir los movimientos respiratorios de la persona. Los más mínimos movimientos son corregidos y se puede entregar una alta dosis de radiación en un número corto de sesiones para el tratamiento de lesiones extracraneales. Fundamentalmente se ha convertido en un arma importante para los oncólogos radioterapeutas, porque permite disminuir el número de sesiones, optimizar la dosis que se entrega y, por supuesto, los eventos tóxicos para el paciente. Y, por supuesto, nuestra joya del día de hoy, que es la radiocirugía intracraneal. ¿Por qué llamamos radiocirugía estereotáxica? Bueno, la estereotaxia no es más que localizar un punto en el espacio con tres dimensiones, y en ese punto, en el caso de la radiocirugía, entregar una dosis alta de radiación teniendo en cuenta esas tres dimensiones. A la izquierda de la pantalla vemos el simulacro de una radiocirugía para obtener una biopsia intracraneal, que sí es un proceder propiamente de cirugía. Radiocirugía no representa ninguna herida, o sea, no es un proceder a cráneo abierto. Se le llama radiocirugía porque es una técnica que con radiación es capaz de producir la ablación, la destrucción de un blanco intracraneal. Estereotáxica porque tiene tres coordenadas, X, Y, Z. X representa la coordenada que se desplaza en sentido lateral, de derecha a izquierda, a partir de un punto de referencia que se establece con los sistemas estereotáxicos conocidos. En el caso de la coordenada Y, pues establece la dirección antero-posterior con respecto a ese blanco que queremos tratar,
Y Z, por supuesto, la altura, siempre contra un sistema de referencia. Aquí ven una estereotaxia para un procedimiento quirúrgico abierto, aquí para una radiocirugía que, como ustedes ven, a través de diferentes sistemas de colimación, son capaces de localizar en un punto exacto el blanco a tratar. Esta es la definición que después de muchas controversias quedó definitiva por la Sociedad Mundial de Gamma Knife desde el 2007 y que no modifica mucho la dada por Lexel, solamente establece que puede no ser la radiocirugía estereotáctica solo una sesión, sino que como máximo puede llegar a liberarse esta dosis de radiación de forma fraccionada hasta 5 sesiones. No más de 5 sesiones, y ese es un concepto que debemos tener claro. Radiocirugía en sesión única, una sola sesión, radiocirugía fraccionada de 2 a 5 sesiones. Vamos a ver que en este tema de la radiocirugía hay que tener algunos conceptos bien definidos que vamos a tratar de conversar un poquito en la tarde de hoy. Tipo de equipamiento, la precisión, la topografía, los órganos críticos con respecto al área irradiar, el área de penumbra, qué papel juega el grupo de trabajo de radiocirugía, volumen de la lesión, la dosis, en fin. Y ustedes preguntarán, bueno, pero ¿qué diferencia en definitiva tiene la radiocirugía con la radioterapia? Bueno, la radiocirugía tiene grandes diferencias. Lo primero es que entrega una alta dosis de radiación en un corto periodo de tiempo con una gran precisión y esto permite destruir una lesión respetando los tejidos sanos que están a su alrededor o tratar una lesión porque no siempre es un tumor. A diferencia de la radioterapia, que como conocemos lleva un número prolongado de sesiones con una dosis inferior y donde es un poco más difícil lograr la precisión de la radiocirugía y por lo tanto siempre hay una dosis absorbida por los tejidos circundantes a la lesión a tratar. Si resumimos esto, la radiocirugía se caracteriza por una alta precisión, una gran exactitud, una rápida caída de la dosis desde el lugar a tratar a la periferia y un alto índice de conformidad. Y ahora empezaremos esto a desglosarlo. Bueno, como les decía, la radiocirugía es un término que acuña Lexel en 1951 con este objetivo de describir la destrucción de un blanco intracraneal por radiaciones ionizantes. En los inicios, Lexel conformó un grupo sueco que desarrolló estas técnicas de manera genial, no solamente inicialmente en el tratamiento de trastornos funcionales como trigémino, dolores intratables, y logra ya entonces progresivamente en 1955 en Berkeley, California, que es el próximo paso, donde Lawrence y Tobias utilizan ya un ciclotrón, o sea, todavía se desarrollan más los equipos iniciales, y este es capaz de generar haces de protones. Y ellos aplican, o sea, en California, los mismos principios que había utilizado Lexel para el caso de los rayos X. En el desarrollo de estos grupos de trabajo, ya para 1935 se habían empezado a tratar pequeños volúmenes de tejidos sanos, de tejidos patológicos y utilizando partículas alfa de alta energía y igualmente protones. En 1948 ya el llamado cuchillo atómico, pues bajo la denominación que le había dado justamente Cornelius Tobias, pues había empezado a ganar en adeptos y ya en 1967 nace en manos del Lexel la primera unidad gamma o el famoso primer gamma knife con 179 unidades de cobalto. Después vamos a ver qué cosa es esto. Las unidades posteriores tuvieron 201 fuentes de cobalto y en estos momentos los equipos más modernos pues han regresado a 198 fuentes de cobalto. Después de estos inicios en la radiocirugía con Gamma Knife, se produce un hecho importante que es que en 1970 Steiner empieza a tratar
con Gamma Knife las primeras malformaciones arteriovenosas. Yo considero que esto es uno de los grandes hechos en la historia de la radiocirugía. Ya en el 82 se destaca el trabajo de Betty y de Derechinski. En el 86 ya después en París empiezan a aparecer otras aplicaciones. En fin, empiezan a ganar adeptos la radiocirugía y a surgir nuevos equipamientos. Es en 1987 en Boston que basados en los primeros informes se empiezan a tratar pacientes con los primeros aceleradores lineales. Esto nos hace ver que la radiocirugía tiene la probabilidad en estos momentos de 3 tipos de tecnología para tratamiento. El desarrollo de la radiocirugía desde sus inicios con Lexel implicó hasta el momento que existan equipos con una alta precisión capaces de corregir el más mínimo movimiento del paciente en el momento del tratamiento. El pasado de la radiocirugía, como les decía, recuerda no solo a Lexel, que fallece, recoge la historia tranquilamente en 1986 mientras hacía un paseo caminando por los Alpes suizos, pero es también lógico reconocer el papel que jugaron Lawrence, Kegelberg, cuando se inician en el tratamiento de nuevas lesiones y posteriormente ya en el año 91 la creación de un brazo robotizado con los principios de un acelerador lineal, el conocido CyberKnife, que ya entonces va a empezar a disminuir los requerimientos de espacio. Y aunque inicialmente tuvo muchos adeptos, bueno, posteriormente ha quedado más para la radiocirugía extracraneal y para el tratamiento sobre todo de lesiones que requieren un poquito menos de precisión que la que se logra con el Gamma Knife o con los aceleradores altamente dedicados de que se disponen en estos momentos. Aunque dije que me iba a dedicar a la radiocirugía intracraneal puramente, no quiero dejar de mostrar esta imagen, que es de los primeros casos que se trataron de radiocirugía espinal. Vean los métodos de fijación, cómo se colocaban a nivel de las apófisis espinosas de las vértebras. Gracias a Dios esto ya hoy día ha cambiado. Un sistema actual muy moderno de tracking en los aceleradores lineales para detectar cualquier cambio de posicionamiento, no solo en el target, sino en el paciente, hasta los equipos más modernos. Arriba en el extremo izquierdo de la pantalla tienen el más moderno de los Gamma Knife en estos momentos en el mercado, el Icon, que permite por primera vez a la línea de los Gamma Knife, corregir la imagen como mismo lo hacen los aceleradores y tratar pacientes con fraccionamiento. ¿Cuál es su desventaja? Que sigue quedando fuera la posibilidad de tratar lesiones extracraneales. Incluso he tenido la oportunidad de intentos de tratar lesiones cervicales altas y realmente no logra optimizar el tratamiento como en las lesiones intracraneales. A la derecha tienen toda la gama de los más recientes aceleradores de Varian con una alta eficiencia, sobre todo en el sistema de tracking para garantizar que la dosis que se entrega sea exactamente en el lugar donde se planifica por el equipo médico. Ahora hablaremos un poquito de física, intentaré que no se aburran, pero la radiocirugía lo lleva. Si nos vamos al átomo, recuerden que un átomo tiene un núcleo constituido básicamente por protones con carga positiva y los neutrones. En su periferia giran electrones que desde el punto de vista práctico en la radiocirugía son capaces de ser acelerados y en el choque entre estos electrones en su órbita liberar una energía que podemos utilizar para convertirla en un haz de radiación útil para el empleo o para el tratamiento de la radiocirugía. Eso nos deja entonces 2 tipos de radiación, la ionizante y la no ionizante. Nosotros nos vamos a enfocar en la radiación ionizante, que es la energía liberada por los átomos, que puede ser electromagnética, ya vimos, por rayos X o rayos gamma, o en forma de partículas como son las alfa, las beta, los neutrones. Entonces, o sea, estamos hablando de
lo que pasa a nivel atómico cuando empiezan a energizarse una serie de átomos para el tratamiento. Dentro de la radiación ionizante, como les decía, rayos X, rayos gamma y los rayos cósmicos que en estos momentos no estamos utilizando para ningún tratamiento médico. Esto nos deja esta definición que existen todos los equipos de tratamiento de radiocirugía basados fundamentalmente en el tipo de partícula que emplean para la radiación ionizante. Aquí, como ven, un paciente bajo tratamiento en radiocirugía, vean cómo cada uno de los haces que se han planificado de manera independiente llevan una dosis mínima que no es capaz de dañar en su recorrido las estructuras por las que atraviesa, pero ellas cuando convergen en el blanco, en el target, en la lesión que voy a tratar, son capaces de generar una alta dosis de radiación por la sumatoria de todos esos haces. Eso es radiocirugía y veremos algunas consideraciones. ¿Qué definiciones son necesarias? Bueno, las curvas de dosis. Cuando se entrega una dosis de radiación, debemos tener en cuenta qué por ciento de esa dosis que estoy entregando va a recibir la lesión, dentro de la lesión, en el borde de la lesión y los tejidos que están alrededor. Cada una de esas curvas va a tener una representación desde el punto de vista físico en el plan de tratamiento y es a eso lo que llamamos curvas de dosis y se representan, por supuesto, en unidades de radiación que son los Gray. Área de penumbra, algo que es estrictamente importante a la hora de hablar de calidad de radiación. Si nos imaginamos que esto es un haz de radiación, y este es mi blanco a tratar o mi target a tratar, el área que queda cuando cae ese haz de radiación entre el 80% y el 20% por fuera de ese target, o sea, este espacio que está acá, se le conoce como área de penumbra. Y por supuesto, es lógico pensar que esta es la zona de los tejidos alrededor de mi blanco a tratar que pueden recibir una dosis no deseada. Y esa es la que hay que disminuir durante la planificación estereotáxica, al punto que los equipos más modernos, y dentro de ellos el más relevante, el Gamma Knife, es capaz de convertir en cero o casi cero esta área de penumbra que ustedes ven acá. Aquí, ¿cómo van a entregar? ¿Se acuerdan que les decía que una vez que comienza la entrega de la energía, hay que convertirla, hay que conformarla de acuerdo a la forma de la lesión? Si estamos utilizando un Gamma Knife, pues estaremos aquí en presencia de conos de forma esférica y por lo tanto habrá que conformar la lesión con estructuras estrictamente esféricas. Estos conos pueden ser de 4, 8, 16, o sea, permite hacer una conformación, pero no estrictamente a la forma original que tiene la lesión. A diferencia de esto, los aceleradores con micromultiláminas, estas barritas que ustedes ven acá, que estoy señalando, son esas ventanitas, son capaces de abrirse o cerrarse para conformar la forma exacta de la lesión y por lo tanto entregar la dosis de radiación única y exclusivamente al área que dejan libre esas micromultiláminas. Este es un esquema un poquito primitivo de cómo es que funciona. Vean cómo el tubo donde es capaz de acelerar los electrones y vean aquí cómo después de una serie de dispositivos que no me voy a detener ahora, de colimadores y demás, quizás otro día podamos explicar esto más detenidamente, pues entonces son capaces de entregar de acuerdo a la forma que han establecido esas micromultiláminas, pues la radiación que necesitamos. Igualmente, tenemos la posibilidad con los aceleradores lineales de conformar, o sea, los haces de radiación que vamos a entregar pueden no ser todos únicos, uniformes, circulares, o sea, podemos variar la entrega según el objetivo del tratamiento y es ese el resultado de lo que tenemos en esta imagen. O sea, puede haber arcos conformados dinámicos, puede hacerse radioterapia de intensidad modulada, los llamados BIMAT, que están muy de moda en estos momentos en la entrega de la radioterapia, o sea, perdón, de la radiocirugía. Y por supuesto el Gamma Knife, que ya vimos qué cosa era. Este es un resumen de los equipos
los gamma knife más antiguos, los aceleradores lineares más viejitos, una unidad de protones de la primera que hubo en el mundo y por supuesto de los aceleradores primeros un esquema. Esta es una de las unidades de protones más modernas que hay en estos momentos en Estados Unidos, que si bien logran la más alta precisión, son altamente costosos, requiere de un espacio inmenso, un costo enorme, prácticamente es solo disponible para países altamente desarrollados y por lo tanto es una quimera en estos momentos para Latinoamérica. Lo más importante, la radiocirugía no es la medalla del neurocirujano ni del radioneurocirujano. La radiocirugía solo se logra si hay un buen equipo de trabajo. Equipo de trabajo que tiene que estar conformado por el físico, en mi opinión, el cerebro de la radiocirugía, el radioterapeuta que tiene que ir de la mano con el físico y con el neurocirujano, el imagenólogo, porque si las imágenes no son bien adquiridas, no se logrará la radiocirugía de ninguna forma. Y por supuesto, todo el personal relacionado a radioterapia, los dosimetristas, los ingenieros, todos en función de un mismo objetivo. Y nadie en este grupo es más importante que nadie. El grupo tiene que trabajar junto bajo los mismos protocolos. Las variantes de radiocirugía que ya vimos, única o fraccionada. Esta es una paciente con un tumor de ángulo pontocerebeloso en un tratamiento, como ven, con el marco estereotáxico del Excel. Esto es un acelerador con un micromultilámina en una sesión única de tratamiento. Y esta es una paciente igual, operada de un schwannoma vestibular en varias ocasiones con una recurrencia importante, que se decidió hacer radiocirugía, pero de forma fraccionada. ¿Qué determinó esto? Bueno, miren el volumen, miren cómo este tumor es capaz de desplazar el tallo, ocupar, hay una medida muy importante en esto, que es la distancia entre el tumor y el borde más externo del tallo. Si desplaza como el tallo ocupa parte de su espacio geométrico, pues si ocupa el 25, el 50 o el 75 serán las consideraciones ahora en el momento de la planeación. Esto es una de las máscaras que permite que la paciente sea capaz de ser colocada de 2 a 5 veces bajo las mismas condiciones geométricas y entregar de forma precisa, igual que con el marco del Excel, la radiación. ¿Cuáles son las etapas y cómo se hace? Bueno, una primera etapa que es la de preradiocirugía, donde todo el equipo se reúne, donde hay que entrevistar al paciente, hay que revisar las imágenes, indicar las imágenes que sean necesarias, definir el plan de tratamiento probable y la dosis probable y sobre todo informar al paciente de cuáles son las expectativas que se pretenden con el tratamiento. La segunda etapa, que es la de la radiocirugía per se, perdonen, lleva la inmovilización del paciente. Ya ustedes vieron una primera parte que es la que puede ser de diferentes maneras el lograr que el cráneo esté fijo a la mesa de tratamiento. La adquisición de las imágenes, paso que es muy importante porque en ocasiones es necesario fusionar varias de estas imágenes y debe ser con absoluta calidad la adquisición de ellas durante el proceder de radiocirugía. La fase de localización y planificación, que ya es por parte del equipo de trabajo, que es el dibujar la lesión, los órganos de riesgo, planificar la dosis, los ACEs, todo lo que vieron. Y ya la fase de entrega de tratamiento, que puede ser, bueno, en cualquiera de los equipos que ustedes vieron, del acelerador lineal o del gamma knife. La etapa post-radiocirugía indica un seguimiento del paciente que es muy importante. El paciente tratado por radiocirugía puede requerir hasta 10 años después de seguimiento, porque hay lesiones que van a responder de manera rápida, pero hay lesiones que van a responder de manera tardía, en un término que se llama dosis biológica. Aquí tienen las diferentes etapas de la segunda, valga la redundancia, la colocación del marco estereotáxico, la adquisición de la imagen en un tomógrafo. En este caso es una paciente, ya son imágenes un poquito, ya tienen algunos años, una paciente con una malformación arteriovenosa en la que se hizo un angiotac para hacer coincidir con una angioresonancia durante la planificación, el equipo de trabajo haciendo toda la fase de planificación y ya la paciente fija en el acelerador para tratamiento.
una gran disyuntiva para los equipos de trabajo. Bueno, los métodos de fijación se ponen con el paciente despierto o se produce sedación o se aplica algún tipo de anestesia. Esto va en el protocolo de cada grupo. No hay nada escrito. Hay quien prefiere mantener al paciente despierto con anestesia local, como ven aquí, y previo a explicar al paciente en qué consiste todo el procedimiento. En algunos grupos de trabajo está presente el anestesiólogo y entonces con una sedación muy ligera se procede a realizar la primera parte de colocación del marco estereotáxico. En estos casos, de acuerdo al nivel de dolor del paciente, el umbral de dolor, o de acuerdo como la paciente que está en el medio del estado neurológico que ella posee y por lo tanto de lo que sea capaz de cooperar. Igualmente aquí las diferentes etapas, un paciente con su marco, en el tomógrafo los haces de láser alineados, ya el paciente en adquisición de imágenes. Esta es una paciente que se utilizó un bite block, o sea, una fijación de mordedura. Aquí no está puesto el marco rígido, ni está la máscara plástica. Los haces de radiación, vean cómo son capaces de planificarse y sobre todo cómo hay que dibujar cada uno de los órganos de riesgo que están alrededor de la lesión y en ocasiones incluso los que están a distancia para poder predecir las consecuencias del tratamiento. Aquí más métodos de fijación. Este es un bite block con máscara. Esta es la paciente ya con la caja localizadora de registro. Esta es muy importante para los grupos que hacen tratamiento de malformaciones arteriovenosas con angiografía. Pues existe una caja localizadora, una caja de registro que permite reproducir las condiciones en las que se adquirió la angiografía y por lo tanto establecer el tratamiento. Esta es con máscara y bite block y mordida. Vean inicialmente aquí en negro donde había quedado diseñado el target inicial y como es una radiocirugía fraccionada, cómo es necesario corregir donde varió la posición de la máscara, por supuesto, de una sesión a la otra. Es ahí la importancia de ser todo lo estricto posible a la hora de adquirir los datos. Este es el mismo, o sea, la misma fase, pero ya en Gamma Knife. La colocación del marco, la adquisición de las imágenes, la aplicación, o sea, el diseño del tratamiento con el físico y ya la entrada del paciente al equipo de Gamma Knife. Aquí, cómo se observa, y esto hay que mantenerlo en cualquier equipo en que estemos haciendo radiocirugía, o sea, desde el monitor externo, mantener en vigilancia al paciente, pues puede ocurrir convulsiones, el paciente puede no tolerar permanecer en el equipo, todas esas cosas hay que mantenerla en vigilancia. Un paso importante es la adquisición de imágenes, y ya algo yo les mencionaba. Hay equipos que trabajan estrictamente con imágenes de resonancia, hay quienes trabajan con imágenes de tomografía, otros funcionan imágenes de PET o SPEC. Cualquier protocolo que sea estricto en cuanto a calidad, yo creo que es válido, salvando las guías que ya son ciencia constituida. Esta imagen que ven acá es de un caso que tuve la oportunidad de tratar, un SPEC que se fusionó con resonancia para demostrar las diferentes áreas de metabolismo, de flujo, perdón, dentro de un tumor y por lo tanto pudimos hacer una radiocirugía con modulación de haces dentro de este tumor, cosa que es una de las técnicas que se pueden hacer en dependencia de las imágenes que vayamos adquiriendo. Aquí otra forma de determinar en resonancia dónde está nuestra lesión. Y bueno, un resumen de cómo inmovilizamos al paciente. Podemos inmovilizarlo con máscara, o sea, con marco, con máscara, con mordedura, formas combinadas. Y en el caso de la radiocirugía espinal, la presencia de colchones inmovilizadores para la radiocirugía. Esta es una paciente bajo tratamiento en sesión con acelerador, aquí con máscara para la fraccionada, con marco, con bite block. Y este pacientico que ven acá es un niño donde preferimos utilizar los sistemas de máscara y bite block. Es una de las técnicas que yo creo se deben utilizar en casos pediátricos. Los niños colaboran muchísimo, salvo los que son muy pequeños y hay que colocar marcos rígidos estereotáxicos, entonces sí hay que acudir a la anestesia general. Ya los niños un poquito mayorcitos, por encima de 5 años, son capaces de colaborar
cuando hay buen rapport con el médico y toleran perfectamente este sistema de mordedura y máscara. Importante a definir el volumen. Hay una serie de términos dentro de la radioterapia, esto que es el llamado GTB o volumen, el grosor de volumen o volumen tumoral, es nuestra lesión, es nuestro objetivo. A medida que la radiación se aleja en precisión de este objetivo, pues estaremos perdiendo la condición de radiocirugía. La mejor radiocirugía es la que no incorpora ningún margen de penumbra y por lo tanto eso es lo que hay que perseguir a la hora de diseñar nuestro plan de tratamiento. Y por supuesto los órganos de riesgo relacionados con ese volumen tumoral. Este es el diseño de un caso de radiocirugía única. Vamos a extendernos un poquito más adelante. Aquí vean una malformación arteriovenosa que se planificó en Gamma Knife. Vean las esferas, los conos, cómo dibujan exactamente el nido. Aquí una planificación hecha para un tumor de ángulo. Vean una cosa importante, cómo hay que dibujar todos los órganos de riesgo, en este caso el tallo cerebral, los pedúnculos. Vean las curvas de isodosis que yo le mencionaba, a medida que me alejo del 80 al 20%, esto tiene una escala donde me va a decir qué dosis está recibiendo. Hay un término que se llama volumen de 12 Gray. Ya en estos momentos casi no se utiliza volumen de 12 Gray, se utiliza de 8, de 6, de 10, que no es otra cosa que calcular cuál es el volumen de tejido nervioso que tiene el paciente, excluyendo el volumen del tumor. Y ese volumen hay que calcularla, ese volumen de tejido sano, normal, cuánto va a recibir de radiación. Inicialmente se establecía como límite 12 Gray. Hoy día, como la tecnología de los equipamientos y los planes de los físicos médicos han mejorado muchísimo, han optimizado la entrega de la radiación, pues estos volúmenes para tejido nervioso ya no es de 12 Gray, sino están muy por debajo. Pero bueno, por convención casi que los radios neurocirujanos siguen llamándole volumen de 12 Gray. Esto, si ustedes se acuerdan, yo les decía que había una determinación importante en el área de penumbra. Acá va a venir mi entrega de mi haz de radiación. En este momento aquí va a empezar a caer, o sea, este es el momento en el que empieza la entrega y justo aquí yo tengo que determinar mis órganos de riesgo, o sea, en esta área de penumbra, qué dosis de radiación. Este plan de tratamiento es un paciente real. Vean cómo las curvas han caído y en el área de penumbra no existe dosis de radiación, incluso la tabla lo muestra, está en 0 grados, por lo tanto es un plan de tratamiento correcto y eso debe ser verificado por todo el equipo. Vean cómo hay que dibujar y de acuerdo a las escalas establecer, cada color representa la dosis de radiación que va a recibir al paciente. Esto se llama en física de radiocirugía planeación anticipada. O sea, el Gamma Knife permite de manera anticipada con la imagen del paciente y disponiendo de los planes con los conos, pues tener un plan previo al día de tratamiento del paciente y por lo tanto esto acorta aún más el tiempo que el paciente va a permanecer. La planeación inversa, se los mencionaba ahorita, tiene adeptos y retractores, permite utilizar en los aceleradores modernos la planificación de la radiación de los arcos, modular los arcos de tratamiento durante la entrega. Algunos físicos defienden a ultranza este método, otros les gusta la planeación directa. Eso va de acuerdo a los protocolos de cada grupo de trabajo, pero sí logra optimizar muchas veces en lesiones con órganos de riesgo muy próximos la dosis que se va a entregar. Vean un paciente real, vean el tallo cerebral en una vista sagital. Este es un paciente que fue tratado con un meduloblastoma recidivante. Vean los pedúnculos, vean cuánto está recibiendo cada uno de ellos. Es necesario tener esta misma imagen en todas las vistas, es una condición indispensable. Y por supuesto tenemos que saber la llamada cadena de incertidumbre. Y eso cada miembro del equipo tiene que ser celoso. O sea, no podemos creer que todo lo hacemos perfecto. Cada miembro del grupo de radiocirugía debe desconfiar de lo que el otro hace. Verificar, vamos a decir, y no desconfiar. Un paso, el primero, la adquisición correcta de la imagen, la localización del target,
la definición del modelo biológico, o sea, cómo vamos a entregar la dosis, cómo vamos a hacer el plan de tratamiento, el posicionamiento del paciente en el equipo, la dosimetría y la mecánica del equipo. Todos estos pasos hay que verificarlos exhaustivamente antes de dar como óptimo el plan de tratamiento. Los equipos que no han trabajado de esta manera han sido los responsables de muchos accidentes de radiación justamente por no ser celosos veladores de esto. Hay un término que se llama dosis biológica efectiva y que está muy en relación con los tejidos de respuesta temprana, tejidos de respuesta tardía. Esto es el llamado la razón alfa-beta o la proporción alfa-beta. Por ejemplo, las malformaciones arteriovenosas y los meningiomas son tejidos de respuesta tardía, el tejido nervioso es de respuesta temprana, los tumores malignos son de respuesta temprana. Esto implica que van a tener un alfa-beta alto o un alfa-beta bajo y eso influirá en el tipo de dosis que va a entregar la radiocirugía. Y lo más importante al final de esta etapa de planificación es el trabajo de grupo. Pero ¿en qué voy a utilizar la radiocirugía? ¿Cuándo la voy a indicar? Bueno, la BDEC de todos, en mi opinión, ¿no?, es la malformación arteriovenosa. La malformación arteriovenosa se ha beneficiado increíblemente de los tratamientos con radiocirugía. Nunca es el tratamiento de elección en primera opción, siempre es la cirugía. Dentro de las malformaciones arteriovenosas vamos a ver algunas consideraciones relacionadas con los angiomas cavernosos. También son indicación de radiocirugía los tumores benignos, los schwannomas vestibulares, schwannomas en general, de cualquier localización intracraneal, los meningiomas, y mención aparte aquí los de seno cavernoso, los craniofaringiomas, los adenomas, los hemangioblastomas. Y dentro de los tumores malignos, por supuesto, vamos a tener tumores malignos primarios, que hoy día son una controversia, los primarios, o sea, los llamados gliomas, los de bajo grado, veremos ahorita por qué, y los de alto grado que han ido ganando adeptos en el tratamiento de los pacientes con recurrencia. Y parece que va a ser el futuro en algunos glioblastomas junto a otras técnicas. Dentro de los malignos, por supuesto, recalcar el papel de la radiocirugía en las metástasis cerebrales. En mi opinión, ha marcado una gran diferencia en la sobrevida de los pacientes con metástasis cerebrales, no como terapia única, pero sí en cuanto a calidad de vida y pronóstico. La radiocirugía funcional, bueno, básicamente en el tratamiento, en mi opinión, de dolor, muy útil en el tratamiento de pacientes con neuralgia trigeminal, pero todavía se mantiene no con guías, no con consensos bien establecidos el papel de la radiocirugía para la epilepsia o la psicocirugía. Yo tuve la oportunidad de estar presente en un intercambio con el profesor Sergio Ramírez, que en el DF lleva un trabajo de muchísimos años de radiocirugía en epilepsia, y él considera que aún no es el tratamiento de elección y no es ni por mucho lo que va a suplantar el papel de la cirugía en estos pacientes. Y por supuesto la radiocirugía espinal, que ya hablamos en la charla pasada del guito de. Bueno, malformaciones arteriovenosas lleva 3 grandes estrategias de tratamiento: la cirugía, que es la primera opción, la embolización y la radiocirugía. Ellas 3 pueden tratar la malformación de manera única o combinada, combinando las 3 o cada una de ellas, como ya todos conocemos. Y entonces la radiocirugía puede aplicarse antes de la cirugía, antes de la embolización, después de la cirugía o después de la embolización, o se pueden combinar las 3. Y ahora veremos cuáles son las malformaciones arteriovenosas que tienen criterio de radiocirugía. Bueno, de preferencia las pequeñas, las profundas, las pequeñas que son accesibles, no quirúrgicas, o que han sido recurrentes o residuales, las grandes y profundas que no tienen criterio de tratamiento, o las grandes que son accesibles. Fíjense que las pongo un poquito más pálidas, porque aquí está la gran controversia de si manejo conservador de radiocirugía por etapas, de radiocirugía y embolización, en fin, eso es todavía un largo camino por trillar.
Pero bueno, básicamente son las indicaciones de la malformación. Este es el algoritmo más antiguo, el primero que se estableció para el tratamiento de las malformaciones, más de lo mismo que hemos hablado, o sea, de preferencia a las pequeñas, de preferencia a las que tienen drenaje profundo, de preferencia a las que son residuales de la cirugía o las que van a ser tratadas por cirugía. Y esta, aunque parece lo mismo, es el consenso, es la guía más reciente establecida para el tratamiento de las malformaciones arteriovenosas, cómo se debe manejar. Vean siempre cómo la cirugía debe ir primando. Y bueno, por supuesto, el orden de los procedimientos entre embolización, radiocirugía, después de la cirugía, sigue siendo una gran controversia en estos momentos. Destacar aquí que está esta opción, la elección del paciente. En estos momentos, los pacientes con malformaciones arteriovenosas tienen el derecho de ser informados de las 3 variantes de tratamiento y por lo tanto con ventajas y desventajas bien claras explicarle cuál puede ser la probabilidad de éxitos o complicaciones. La radiocirugía de la malformación es de alta complejidad. Yo creo que es el sello de oro del radioneurocirujano. Debe definir si la malformación es compacta, difusa, si es monocompartimental, si es bicompartimental, si tiene, como esta que ven aquí, aneurismas arteriales asociados o aneurismas venosos, en el caso de esta que ven acá, si tiene arterias que son importantes dentro de la malformación, si las tiene, si son arterias de paso, si hay aneurismas arteriales asociados. Todo esto va a definir el plan de tratamiento de la malformación. No es que yo quiera hacerle radiocirugía, es lo que tenga criterio. Otro aspecto de debate es cómo voy a hacer la planificación. Bueno, hay muchos que defienden hacer la radiocirugía de la MAF con angiografía. Los reportes más recientes muestran que puede haber una sobreestimación del nido. Yo realmente la experiencia que he tenido, tuve un primer grupo de pacientes hace muchos años, en el año 91 al 93, que los pudimos tratar con angiografía hecha placa a placa. Y créanme que el papel del fisio aquí fue vital, con buenos resultados. Imagínense hoy con los angiógrafos más modernos, pero la experiencia de las grandes series señalan que deben fusionarse más de un estudio y que no deben limitarse al uso de la angiografía. Estos son los aspectos que deben definirse antes de hacer la planeación, si hay estenosis, si hay oclusiones, si hay territorios arteriales, en fin, todo lo que ya hemos venido hablando. El plan de la dosis, por supuesto, debe no solo abarcar la malformación, sino todo lo demás que hemos conversado de la entrega de la radiación y del tejido que está alrededor. ¿Por qué es importante esto? Porque las malformaciones profundas o las malformaciones de área elocuente representan un reto para el neurocirujano y veremos algunos casos después. Otro tema importante es en estos momentos la dosis de tratamiento en las malformaciones arteriovenosas. Bueno, se señalan que dosis por debajo de 18 Gray no logran cerrar el nido. Esto es muy controversial. Esto depende más que de la dosis, del volumen del nido y del lugar donde esté. Pero sí se señala y se ha demostrado que las dosis óptimas están ya no de 18 a 25, sino de 20 a 25 Gray, aunque hay que ajustarlo, por supuesto, a la tomografía y al volumen de él. Estos son casos en los que los resultados, una obliteración parcial, acá una subtotal. En estos pacientes con obliteración parcial, lo que se logra realmente es la mejoría de las convulsiones. El riesgo de sangrado sigue igual porque ya todos sabemos, esto no es nuevo, no me voy a detener, que el riesgo de sangramiento no aumenta con la radiocirugía. Es la historia natural lo que predomina de manera esencial. Hay algunas consideraciones que habría que hacer después. En los cierres subtotales, si permanece la vena de drenaje, bueno, ojo, hay que mantener la protección para el resangrado y definir si va a requerir una segunda variante de tratamiento. La obliteración total, por supuesto, como lo decíamos, un 88% más se logra en malformaciones menores de 1 centímetro cúbico, 78 para 1 o 3 o más de 3. Esto ya va variando. Ya los estudios de las grandes series van demostrando que se logran obliteraciones por encima del 90-93% para algunos grupos de trabajo, lo cual realmente es muy estimulante. ¿Cuándo puede sangrar una malformación? Bueno, antes de la radiocirugía, como forma parte de su historia. Posterior a la radiocirugía y antes de que se oblitere,
y posterior a la radiocirugía y postobliteración. Cada una de estas cosas lleva una conducta, por supuesto, yo no me voy a detener en esto, pero si pudiéramos un día hablar solamente de malformaciones arteriovenosas y qué hacer en cada uno de estos casos, ya qué hacer con un paciente que ya tratamos y sangró. Otro tema importante a debatir en radiocirugía de las malformaciones es pacientes embolizados. Sabemos que el material de embolización distorsiona mucho la planificación horriblemente y de hecho la mayoría de los pacientes que son tratados con embolización previa, la radiocirugía, el plan de tratamiento no se ajusta jamás al nido real y por lo tanto la probabilidad de fracaso o de no cierre total es mayor. Es por eso que hoy se señala o se prefiere hacer la radiocirugía antes de la embolización y ustedes me dirán, bueno, pero es que hay pacientes que se pueden beneficiar de la embolización, ok, estamos de acuerdo, pero en los que llevan tratamiento combinado, porque la embolización nunca es tratamiento definitivo para una malformación, pues se hace la radiocirugía y 24 horas después se hace la embolización, de forma tal que sea tratada toda la malformación y no quede ningún territorio excluido. Este es un paciente que a los 7 y 11 años había tenido sangrado por una malformación de cerebelo, recibió 2 embolizaciones como tratamiento, no había sido posible otra variante y entonces ante un nuevo sangrado se lleva a valorar para radiocirugía. Vean incluso alrededor del área hiperdensa cómo se distorsiona por la presencia de material de embolización toda la lesión. Este paciente favorablemente, o sea, evolucionó después de la radiocirugía, pero no con cierre total. Pero sí fue posible llevarlo a cirugía después, 6 meses después de la radiocirugía y resecar la malformación. O sea, el objetivo de este ejemplo es que manejen las 3 posibilidades de tratamiento: la embolización, la radiocirugía y como primera opción la cirugía. Esta es una paciente con una malformación arteriovenosa cuya planificación se hizo por angiotomografía. Vean que es en el lado izquierdo, en área elocuente. Y un año después, la malformación ya se había cerrado. Queda el área hipodensa, donde antes estuvo la malformación, y por suerte neurológicamente no condicionó déficit alguno. Les pongo el ejemplo para que vean la utilidad de la angiotomografía bajo determinados requisitos, una angio 3D, o sea, determinados requerimientos que podemos hablar en otro momento. Esta es una paciente con una malformación de región pineal, son de las más complejas a tratar porque hay que bajar la dosis. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que la dosis óptima está entre 18 a 25 Gray? Esta paciente tuvimos que tratarla con 15 Gray solamente por la vecindad de las estructuras, o sea, los órganos de riesgo y la dosis que representaba, y sin embargo la evolución fue muy favorable porque, como ven, es una malformación muy pequeñita. Esta es de las más complejas. Las malformaciones rolándicas, las malformaciones mayores de 3 centímetros. Esto es un muchacho muy joven que con una epilepsia médicamente intratable, 2 episodios de sangrado, no hubo la posibilidad de embolizarlo por razones que no quisiera mencionar acá, pero bueno, no recibió embolización y evidentemente no era quirúrgico. Cuando hicimos el plan de tratamiento, era una malformación con múltiples aneurismas intranidales. Miren la vena de drenaje de esta malformación. Por lo tanto, decidimos hacer desde el primer momento una planificación por etapas. Tratamos a este paciente para que tengan una idea de cuán compleja puede ser la planeación de una malformación arteriovenosa, que antes de aprobar el plan final, el día de tratamiento, se hicieron 26 intentos de planeación, hasta que acordamos tratar una parte del nido solamente, dejando la vena y alguna de las eferencias de la malformación para hacerla por etapas, cerrar una parte del nido y posteriormente hacer un segundo plan de tratamiento. La reirradiación de las malformaciones arteriovenosas tuvo muchos críticos hasta hace muy poco. Ya la mayoría de los grupos aceptan que reirradiar, sobre todo en malformaciones mayores de 3 centímetros, aporta, o sea, es muy positivo para el tratamiento de estas lesiones. Y entonces me dirán, bueno, pero tiene más riesgo de secuela. Sí, es verdad. El riesgo de secuela de una radiocirugía está entre el 1 y el 3%.
un segundo tratamiento ya se sabe en los metaanálisis hechos que llega hasta el 5%, pero realmente 5% contra lo que puede representar de secuela este tipo de lesión, pues yo lo considero bien bajo. Este mismo paciente, después de la reirradiación, todavía en el 2016, una parte del nido, vean cómo se veía efecto de radiación. En el 2018 todavía se veía una parte del nido, pero ya el efecto del cierre del mismo. Y esto en el 2020, vean su angiografía. Afortunadamente es un paciente con el que me comunico todavía. Vean, es un joven hermoso, totalmente sano, y en el que la planificación de la radiocirugía por etapas fue muy buena. Pero no todo es color de oro. El muchacho está muy bien, pero hubo una etapa del tratamiento donde vimos esto que está acá. O sea, esta es su malformación. Vean el seguimiento por imágenes cómo empieza la necrosis, pero un edema que es prácticamente hemisférico. Este edema puede a veces ser asintomático totalmente. En el caso de este paciente, bueno, aumentó el número de convulsiones, se controló desde el punto de vista médico, se pusieron los esteroides y como ustedes lograron ver, se resolvió. Pero puede ser una de las limitantes en el tratamiento de grandes malformaciones. Siempre en este caso hacerla por etapas y bueno, tener en mente que puede haber empeoramiento del déficit neurológico. La radionecrosis es lo más temido para los detractores, o es lo que más argumentan los detractores de la radiocirugía. Yo siempre digo lo mismo. Hacer radiocirugía es hacer radionecrosis. Yo quiero hacer radionecrosis de mi target, de mi lesión, de mi punto a tratar. Lo que tengo que evitar es la radionecrosis del tejido sano. Y la del tejido sano puede haber de dos tipos, la transitoria o la permanente. La permanente siempre alrededor del 1%, y aquí incluyo los tumores radioinducidos, las neuropatías, todo lo demás que ustedes conocen. Y aquí algunos de los medicamentos que se usan hoy en día para el tratamiento. Vale la pena resaltar que ha cobrado muchos adeptos el uso del Avastin, que como ustedes saben, está dentro de los citostáticos que se utilizan, pero como trabaja fundamentalmente dentro del sistema de la angiogénesis, pues entonces ha demostrado gran eficiencia en el tratamiento de la radiocirugía. Yo honestamente no tengo ninguna experiencia con Avastin en malformaciones arteriovenosas, en radiocirugía, sí en tumores, pero no en estos pacientes. De la embolización pre-radiocirugía, lo que ya conversamos, o sea, cuál es el promedio de obliteración y qué es lo óptimo y cuándo se debe hacer antes de la radiocirugía. La radiocirugía en niños, un gran reto. Todo el mundo le teme, sin embargo, los niños y los jóvenes evolucionan y responden mejor a la radiocirugía en las malformaciones arteriovenosas que el adulto mayor. Es verdad que el riesgo del sangrado es un poquito mayor, nada significativo contra la historia natural, pero debe, insisto, tenerse siempre en cuenta en estos casos la cirugía como primera opción. Pero no le teman a la radiocirugía en los niños porque la respuesta es mucho mejor que en el adulto. Aquí un gran dilema, angioma cavernoso, y voy a dejar este tema con un paciente que tuve la oportunidad de tratar, un médico. Vean acá, con un angioma cavernoso frontotemporal derecho, una epilepsia médicamente intratable, pero el paciente en medio del boom de la radiocirugía no quiso operarse inicialmente, quiso tratarse por radiocirugía. Inicialmente más de 6 medicamentos de tratamiento para su epilepsia al año. Solamente tenía 3 medicamentos, pero todavía convulsionaba más de 2-3 veces en la semana, por lo que logramos convencerlo que lo ideal era el tratamiento quirúrgico. Ahí, como ven, se hizo un keyhole endoscópico transiliar guiado por estereotaxia, donde resecamos no solo el angioma, sino todo el tejido glial alrededor, y la evolución del paciente, como era de esperar, fue mucho mejor con la cirugía que con la radiocirugía. No estoy en contra ni niego absolutamente la indicación de la radiocirugía en angiomas cavernosos, pero no está demostrado en ninguna serie con número importante de pacientes que convenza su efecto por encima de la cirugía, y yo soy defensora fiel de la radiocirugía, como es lógico, pero lo que es operable y lo que es de radiocirugía es de radiocirugía. Dentro de las patologías
funcionales, la neuralgia de trigémino. Un gran número de pacientes hoy día se tratan con radiocirugía. Este es el algoritmo aprobado por consenso, les juro, y espero que el doctor Dow esté escuchando, no tiene nada que ver conmigo. O sea, se oferta el tratamiento. Aquí estoy pendiente. Se oferta el tratamiento como una de las variantes iniciales, incluso en la esclerosis múltiple como la primera variante de tratamiento. Esto es lo que el consenso de la Sociedad de Radiocirugía establece, pero cada grupo de trabajo, por supuesto, tiene sus propios puntos de tratamiento. Yo se los dejo ahí para que sepan, o sea, cómo lo podemos emplear. Y bueno, uno de los temas más lindos a tratar, los schwannomas. Ustedes saben que los schwannomas, el que más incide en la radiocirugía es el vestibular. Las controversias están en a qué distancia debe estar el schwannoma del tallo para poderlo tratar por radiocirugía, en sesión única, en fraccionada. Es mejor hacerlo con máscara. Si tiene un componente quístico, lo trato o no lo trato. Todo esto y el seguimiento, que es lo más importante, si hay pseudocrecimiento o no. Este es el algoritmo inicial de los schwannomas. ¿Qué hacer en los schwannomas grandes? ¿Qué hacer en los pequeños? Yo les pido disculpas porque no lo incluí. Hay un consenso que salió ya hace 4 años aproximadamente en el Journal de Neurooncología, donde dejaba bien claro que por delante de 2, o sea, hasta 2 centímetros hacer radiocirugía, de 2 a 3 centímetros a criterio del grupo tratante, y en más de 3 centímetros iniciar con cirugía y después la variante de radiocirugía. Esto, por supuesto, de acuerdo igualmente a los protocolos de tratamiento. Esta es una de las sistemáticas de revisión más recientes en cuanto a los schwannomas, que básicamente es lo que les he dicho. Más adelante, si quieren, hacemos otro tema, otra revisión. Esto es un algoritmo hecho en base a la edad, no al tamaño del tumor, pero igual, empezar con cirugía en los pacientes en que pueda ser tratado por cirugía, y en los pequeñitos, bueno, sigue siendo una controversia si hacer radiocirugía o no. Esta paciente que ya la conocen, vean un schwannoma grande, vean el efecto de la radiocirugía tiempo después. Ahora no recuerdo exactamente cuánto había pasado, no era mucho. Vean un poquito de mejoría, todavía no estaba en los 2 años, porque ya a los 2 años yo estaba acá afortunadamente con ustedes. Vean el cambio dentro del schwannoma. Estos pacientes, en mi opinión, deben ser siempre con fraccionada cuando no existe espacio subaracnoideo, y este es un criterio que siempre me gusta defender a ultranza. Cuando no hay espacio subaracnoideo entre el tumor y el tallo, es preferible el fraccionamiento y no la sesión única. Esta es una paciente médico también con un schwannoma vestibular pequeñito, que se hizo el plan de tratamiento, se cumplió y favorablemente. Este es otro caso también tratado con acelerador. Vean acá un caso operado, un schwannoma residual, que es otra de las indicaciones, y evolutivamente cómo se observa la disminución del volumen de este tumor. Una de las cosas más importantes que tiene la radiocirugía en los schwannomas vestibulares hoy día ya no es ni reducir el tamaño, ya es un hecho, ya se sabe que responden de manera excelente, es el preservar la función nerviosa. Preservar la audición es lo que marca la calidad de la radiocirugía en los grupos de trabajo que llevan los schwannomas vestibulares. Por lo tanto, es una condición importante. Si el paciente ya ha perdido la audición, bueno, pero en los pacientes que muchas veces tienen la función auditiva preservada o que el facial está preservado, pues no puede empeorar después de la radiocirugía. Esta es una paciente bien interesante, una paciente con una neurofibromatosis, en el que establecimos un orden de tratamiento. Bueno, 2 schwannomas, uno de ellos mayor que el otro. Iniciamos en el de mayor diámetro con la condición que si aumentaba el edema después del tratamiento, pues bueno, no era lo mismo que desplazar hacia el lado
que tenía menor diámetro y que a la inversa. Para sorpresa nuestra, esta fue primero, esta es la última, aquí están alterados. Vean cómo se reduce el schwannoma inicialmente tratado, pero aumentó el del lado contralateral. Comparen esta imagen con esta y se van a dar cuenta. Y esta es ya después de haber tratado el segundo. Entre un tratamiento y el otro pasó un año, ¿sí? Esperamos un año por el alto riesgo de necrosis y por el pseudocrecimiento a que están sometidos. Este es un aspecto en el que yo soy apasionada, que son las terapias biológicas concomitantes con la radiocirugía. Ya está demostrado que el tratamiento de los schwannomas con agentes biológicos mejora mucho la probabilidad de respuesta. Vean aquí qué es lo que se obtiene básicamente con la radiocirugía de los schwannomas. La estabilidad es un logro. Que no crezca, y eso es un concepto en radiocirugía que tiene que estar bien claro. Que no crezca es un éxito en el tratamiento. Y si se reduce o desaparece, pues mejor aún. Pero detener el crecimiento de la lesión, destruir el DNA para evitar que continúe creciendo, es un éxito en el tratamiento de estos pacientes. Complicaciones, sí. Este es el que puede tener neuropatías asociadas, igual que los adenomas. Pero bueno, si la entrega de la dosis es bien planificada, pues igual permanece por debajo del 1 o el 3%. Las escalas de tratamiento, o sea, de evaluación en resonancia, cuáles son, están bien establecidas. O sea, no es que yo crea que este es más grande o mejoró o no mejoró, no, están bien determinadas y los grupos de trabajo hablan en igual lenguaje. Las dosis varían de 12 a 18 Gray. En estos momentos, incluso para los schwannomas han bajado. No llegan a 18 Gray, permanecen de 12 a 14. Bueno, yo les estoy siguiendo las dosis más altas que se manejan por algunos grupos. El pseudocrecimiento, como les dije, bueno, es una etapa posterior a los 6 meses de la radiocirugía, donde en resonancia vamos a ver un aumento de los diámetros del schwannoma con hipointensidad, con signos de necrosis en su interior. A esto no hay que temer, a esto no hay que desesperarse, a esto hay que ponerle tratamiento y si no condiciona un aumento de la presión intracraneal, lo que está indicado es esperar. Esperar porque este es el proceso natural de la radiocirugía en los schwannomas. Este es uno de los tumores que más se beneficia. Yo me imagino que los otorrinos terminen asesinándome cualquier día en una calle de Barranquilla porque después que yo diga esto, los tumores del glomo que llevan todo un manejo vascular importante, todos sabemos lo que implica desangrado transoperatorio, las resecciones subtotales, son tumores hoy día curables con radiocirugía, curables. Son uno de los de mejor respuesta a tratamiento con radiocirugía, sobre todo en sesión única, y yo soy aquí, sí soy defensora de este tipo de variantes. Los meningiomas, bueno, en los meningiomas una gran controversia por la variante cirugía, no cirugía. Ya todo el mundo está de acuerdo en lo primero, siempre que sea posible, que lo permite el estado general del paciente, las comorbilidades y demás, es cirugía. ¿Por qué razón? Lo primero es que va a determinar la histología y lo segundo va a reducir volumen tumoral. Lo tercero es romper la llamada cápsula del tumor que va a favorecer después la radiocirugía. Ya casi todos los grupos están de acuerdo que lo ideal es disminuir volumen sin llegar incluso en las localizaciones donde implique riesgo para el paciente, perdón, a resecciones muy amplias que pongan en peligro la vida del paciente y aplicar posteriormente la radiocirugía. La vedette sigue siendo el meningioma de seno cavernoso, es el que todo el mundo prefiere, pero bueno, puede haber meningiomas de todas las localizaciones susceptibles de ser tratados por radiocirugía, teniendo en cuenta, por supuesto, en esto, sobre todo que cercanos a la vía óptica, todo lo que esto condiciona o las neuropatías secundarias al uso de radiación. Las contraindicaciones, por supuesto, las de siempre, las de gran volumen, la cercanía, menos de 2 milímetros con el nervio óptico. Estos son los resultados, o sea, cómo van a evolucionar con cirugía o con radiocirugía. Si tenemos paciencia, fíjense que a los 7 años se reporta hay grupos de trabajo con un 100% de resolución, que la resolución puede ser que no creció más
O sea, no siempre es que desaparezca la lesión, sino sencillamente que se produjo una detención en el crecimiento. Este es el algoritmo de tratamiento de los meningiomas de seno cavernoso para radiocirugía, básicamente lo mismo, o sea, siempre que sean menores de 3 centímetros, ya incluso en los de seno cavernoso se establece si crecen o no en relación al quinto nervio craneal, por fuera del quinto nervio o por dentro, y eso es lo que va a definir hasta dónde la cirugía o si empezar con radiocirugía. Estas son algunas consideraciones, básicamente lo mismo que he hablado, cada localización tiene, pudiéramos dar una charla para cada una de estas lesiones, no los pretendo aburrir con esto, pero sí tiene amplias posibilidades de respuesta a tratamiento en el caso de los meningiomas. Este es un paciente, como ven, muy joven, un meningioma petroclival, se intervino por una vía suboccipital retromastoidea endoscópica, un Keyhole endoscópico, y se hizo una resección parcial. Se hizo radiocirugía posterior y 6 meses después de la radiocirugía se hizo una nueva endoscopía y se resecó totalmente el tumor. Esta fue una estrategia prevista desde el inicio, o sea, una vez que no se logró resecar totalmente, pues se procedió a hacerlo por etapas y el paciente, gracias a Dios, ha evolucionado, como ustedes lo ven, muy favorablemente. Esta es una muchacha muy joven, vean, con un tumor enorme del agujero de la yugular. Se hizo un abordaje quirúrgico inicial, pero el volumen tumoral residual fue importante. Decidimos aquí hacer una radiocirugía también por etapas. Si ustedes se dan cuenta, había todo un fragmento grande de tumor que estaba extracraneal. Decidimos tratar inicialmente esta lesión con vistas a hacer una radioterapia extracraneal, una radiocirugía extracraneal en un segundo momento. Para sorpresa nuestra, en la medida en que fue evolucionando, si ustedes se fijan, la porción extracraneal fue disminuyendo. Esto está descrito también, que muchas veces tratando una parte del volumen en tumores que son de gran volumen, pues a distancia, al disminuir la vascularización, se reduce y termina desapareciendo el tumor en una sola etapa. Esta es cuestionable. Esta es una radiocirugía hecha a un tumor residual, vean el volumen. Fue fraccionada, pero totalmente en contra de este tipo de procedimiento. Yo creo que, salvo que exista una comorbilidad importante, lo ideal es disminuir volumen, tratar de que estas lesiones ocupen menos del 50% del TAI, o sea, aquí es donde debió ser tratado, no en esta etapa, pero bueno, afortunadamente logramos disminuir volumen tumoral. Aquí algo que yo creo que es esperanzador es en los meningiomas anaplásicos. Este es un paciente muy joven, fue llevado a cirugía, recibió radiocirugía, inmunoterapia, quimioterapia, porque era un meningioma bien anaplásico. En la recidiva se hizo radiocirugía. Nosotros logramos, ustedes saben que el promedio de recidiva es a los 3 años con una corta sobrevida posterior a la recidiva. Este paciente superó los 6 años, pero después del 6º año recayó y fue imposible el rescate del paciente. El paciente falleció entre el 6º y el 7º año. Este es otro tumor enorme, un meningioma de tubérculo celular en que se hizo fraccionamiento. Esta es una de las indicaciones de mayor valor de la radiocirugía. En las resecciones subtotales, en las resecciones parciales, yo creo que en la misericordia van a quedar muy pocos casos ya con este criterio. Lo ideal posterior al tratamiento es la radiocirugía. Perdón. Es la radiocirugía. Se ha demostrado la efectividad. El grupo de Pittsburgh tiene publicaciones que son una maravilla en este sentido. La dosis efectiva en este caso es inferior, a pesar de ser lesiones a veces un poquito radioresistentes, justamente por la vecindad de toda la vía óptica. Tiene sus particularidades, no voy a extenderme mucho. Llamar la atención que en las lesiones que tienen componente quístico, hay quienes hacen radiocirugía. Yo estoy totalmente en contra de tratar estas lesiones cuando tienen un componente quístico. Siempre pongo un ejemplo un poco grosero. Esto se comporta como una olla de presión. Usted calienta un líquido con la radiación y esto puede generar dentro del cerebro cualquier evento adverso. Por lo tanto, en mi opinión, respeto la que hagan los demás grupos, lo ideal es evacuar, disminuir, quitar el componente quístico
y si no es posible la resección del componente sólido, pues tratar únicamente con radiocirugía la porción sólida. Teóricamente, cuando esto se haga, no debe llenarse el quiste nuevamente. Este es un paciente, una pacientica de 7 años que fue tratada con radiocirugía. Vean la imagen de resonancia inicial, vean la maravilla de su resonancia control. Son casos reales, no son casos tomados en ningún paper, son pacientes que he tenido la oportunidad de valorar en consulta. Este es un gran debate, la radiocirugía en gliomas. Esto es una paciente muy joven, una médico que fue paciente mía con un glioblastoma. La gran controversia, bueno, los astrocitomas grado 2-3, radiocirugía al lecho o no radiocirugía. Nosotros en esta paciente, una paciente muy joven, indemne, hicimos una cirugía guiada. En aquel momento lo que yo disponía era de sistemas estereotáxicos y logramos resecar la lesión y hacer entonces radiocirugía al lecho con muy buena respuesta. ¿Se induce o no cambios posteriores? Es el gran debate. Yo no he visto ninguno de los pacientes con radioinducidos en el caso de los astrocitomas de bajo grado. Si progresa a alto grado, bueno, yo creo que hay que seguir muy de cerca las estadísticas. No hay grandes grupos en este sentido. Si es preferible iniciar con quimioterapia o no, bueno, eso está en debate. Esta paciente llevó tratamiento con anticuerpos monoclonales y radiocirugía con muy buena respuesta, con criterios de curación a los 5 años. Esta paciente que al inicio les presentaba, 27 años, médico, operada en un glioblastoma frontal derecho con resección total, con radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, estuvo indemne durante un periodo de 3 años, recae por fuera del área del glioblastoma. A solicitud de los familiares fue tratada con radiocirugía, no fue en este caso paciente mía en esta oportunidad. Hubo un buen control de la enfermedad, pero solamente por 6 meses. Falleció después en progresión a los 5 años de el tratamiento de la primera cirugía, o sea, se prolongó bastante la sobrevida, pero se le ofertaron todas las variantes. Hay muchos reportes en estos momentos de las ventajas de la radiocirugía en los glioblastomas multicéntricos, en los glioblastomas pequeños, o sea, los periventriculares. Tienen indicaciones específicas que están dando muy buenos resultados y que habrá que seguir de cerca en un futuro cercano, ¿sí? Esta otra paciente joven también con un astrocitoma anaplásico, muy buenos resultados después de la cirugía y la radiocirugía. Esta es una paciente con un astrocitoma hipotalámico. También lo hicimos aquí, la hicimos con fraccionamiento por la dosis de entrega a la vía óptica. Si los niños con astrocitoma de bajo grado deben o no ser tratados por radiocirugía, también es un punto de debate. Yo creo que si la cirugía no es posible, si fracasa, es preferible la radiocirugía a la radioterapia en caso de que se decida como variante de tratamiento. Radiocirugía en los adenomas. Bueno, hay que tener muy claro en los adenomas, lo he hecho con toda intención en este esquema, la vecindad de toda la vía óptica alrededor de esta región a la hora del tratamiento con radiocirugía. Es muy necesario que la planificación en estos casos sean con resonancia, no pueden ser con tomografía, hay que hacer fusión de imágenes, hay que delinear la vía óptica y hay que lograr que la vía óptica reciba la menor dosis posible, en mi opinión, por debajo de 6 Gray. Este es el algoritmo de tratamiento con el que llevé durante un tiempo a algunos pacientes de radiocirugía. Siempre llevar a radiocirugía a los que son menores de 3 centímetros sería lo ideal, aunque los grupos que tienen Gamma Knife ya hacen lesiones un poquito más grandes, o los que tienen aceleradores dedicados también, porque se logran otras estrategias de tratamiento. Tener claro que existen los parámetros para el tratamiento de todos los adenomas, o sea, de los secretores y de los no secretores. Vean en cuáles se indica cirugía de primera opción, cuál viene radiocirugía como segunda opción o como cuarta opción, según sean secretores o no, y la presencia de la radiocirugía en los no secretores. Aunque forma parte del armamento
en el tratamiento no son los de mejor respuesta. Desafortunadamente, los no secretores, aunque responden mejor a la radiocirugía que a la radioterapia convencional, no es la mejor respuesta la que se logra en estos pacientes. Las complicaciones, las que ya hemos hablado, importante durante la planificación, definir el tumor y la cercanía del quiasma, estar preparados en el postoperatorio. Muchas veces de la radiocirugía no entendemos el por qué ocurre una diabetes insípida tardía posterior a la radiocirugía. Bueno, el descenso brusco que puede sufrir el hipotálamo si no aplicamos la variante de tratamiento que corresponde puede dejar una diabetes insípida como secuela de forma tardía. Los hemangioblastomas también controversiales. Recuerden que la hemangioblastoma en un gran por ciento presenta componentes quísticos, en ocasiones multitabicados, multiquistes. Los resultados de tratamiento en estos pacientes no son de los más loables. En mi opinión, jamás tratarlo con un componente quístico. Incluso lo ideal para estos pacientes es la cirugía en el que si no se logra la resección completa o durante la cirugía o posterior a la cirugía, una recidiva del componente quístico, pues hay que aspirar este quiste antes de la cirugía. Yo tengo la experiencia que en pacientes intervenidos, aunque muchos grupos de trabajo establecen la aspiración con sistemas estereotácticos, una buena ecografía a través del área de craniotomía pues logra los mismos resultados. O sea, uno logra aspirar el quiste y de inmediato colocar al paciente en imagen de resonancia para radiocirugía. O sea, esta aspiración puede ser casi que minutos antes del tratamiento de radiocirugía. Las metástasis. Esta, sin lugar a dudas, ha cambiado el pronóstico de los pacientes, como yo les mencionaba al inicio. Estos son los protocolos, o sea, qué hacer frente a la presencia de metástasis cerebrales, si son micrometástasis, si tiene infiltración lectomeningia, si se acompaña de radioterapia, si solamente es radiocirugía. Todas estas controversias hay en la literatura, muchísimos reportes. Yo no los voy a agobiar, solamente mostrarles cuáles pueden ser las variantes. Aunque hay defensores de que la radiocirugía y la radioterapia logra mejor control en 1 o 3 metástasis, ya esto se ha demostrado que lo mejor es la radiocirugía. Incluso el reporte más reciente habla de 37, 40. Yo tuve la oportunidad de estar en un tratamiento de una paciente con un melanoma con 57 lesiones, microlesiones, con excelentes resultados. Eso depende de la experiencia del grupo y por supuesto del volumen y de la biología del propio tumor, ¿sí? Los peores resultados en los pacientes que tienen infiltración meningia. Hay quienes reportan radiocirugía en estas lesiones, pero los resultados no son buenos. O sea, un factor de mal pronóstico en las metástasis lo constituye la infiltración meningia y la radiocirugía no ha marcado diferencia en este sentido. En estos momentos, el tratamiento de elección, este es el consenso más reciente de tratamiento para las metástasis. Vean la sobrevida, ya se habla con independencia de la histología de una sobrevida de hasta 12 meses de forma general, de forma promedio para los pacientes con metástasis tratados, en dependencia del volumen, en dependencia del número de lesiones, por supuesto, y de la localización, pero sobre todo de la presencia o no de enfermedad extracraneal, o sea, la presencia de otras metástasis. El paciente tratado con radiocirugía metástasis cerebrales muchas veces fallece a consecuencia de la progresión de la enfermedad extracraneal. La radiocirugía en metástasis tiene varias controversias. Una de ellas es operar antes o después. Las ventajas, hacer la radiocirugía antes o después de la cirugía. Aquí tienen las ventajas y la desventaja. La ventaja de hacerlo antes de la cirugía es que delimita muy bien el tejido tumoral del tejido nervioso sano o teóricamente sano alrededor. La gran limitante de esto está en el volumen. Una vez que uno hace radiocirugía, inevitablemente puede venir un edema cerebral después que puede condicionar, y lo he visto en pacientes, lo vi una vez en un paciente con metástasis tratado en Brasil,
puede condicionar prácticamente una emergencia en neurocirugía por edema cerebral no tratable médicamente. Pero bueno, realmente esta es una de las grandes controversias, hacerla antes o después. Yo soy partidaria en los casos que sea quirúrgico, resecar la lesión y hacer radiocirugía al lecho en caso de que sean lesiones únicas. Esta es una paciente mía que fue, como ustedes ven, operada y el lecho quirúrgico tratado posteriormente. La paciente ya en tratamiento en el acelerador. Esta es una paciente que llevó una sobrevida de 10 años a una metástasis de un cáncer de mama y en su seguimiento se aprecia esta imagen después de la radiocirugía. Se hizo un PET para evaluar si era recidiva tumoral o era radionecrosis. El PET demostró que había actividad tumoral y había radionecrosis, y ante esa disyuntiva, en el mismo momento en que se hace el PET, posterior a eso se lleva a cirugía, se reseca la lesión y de inmediato se procedió a entrar al Gamma Knife a hacer radiocirugía del lecho. Ojalá y alguna vez logremos eso en todos los pacientes con metástasis, realmente en 4 horas tratamiento con el doctor Isaac Wolf, que fue mi tutor en radiocirugía, y el doctor Valerio, que en estos momentos está al frente de la neurooncología en Latinoamérica. ¿Cuántas lesiones tratar? Depende de la experiencia. Antes se ponía de límites de 1 a 3 lesiones, en estos momentos, como les decía, sobrepasa 37 lesiones. Esto es una paciente que pude tratar con 3 metástasis, con buena respuesta. Estos son algunos de los factores que pueden acortar o no la sobrevida en los pacientes con metástasis tratados por radiocirugía. Es muy controversial. Lo más importante es el estado general del paciente y la existencia o no de lesiones extracraneales. Estas son las condiciones ideales, o sea, el tamaño, la dosis, el estado general del paciente. Y esto aquí, esta foto la traigo porque todo el mundo se pregunta en los grupos de radiocirugía, bueno, ¿por qué 3 lesiones? 3 lesiones es un límite que un buen día alguien se puso y dijo, sobre todo los oncólogos, los físicos, a la hora de establecer parámetros de tratamiento y cuántos pacientes tratar y cuáles las probabilidades de vida, y se quedó como un dogma para los grupos de radioterapia que radiocirugía era hasta 3 lesiones. Es este señor que ustedes ven aquí y que tuve el honor de tratar, de conocer, una excelente persona, un físico médico brillante, en mi opinión, que en un día en un congreso de radiocirugía en Maryland preguntó, bueno, ¿y por qué 3? De dónde salió el número 3, y es él quien impulsa posteriormente el tratar en Estados Unidos más de 3 lesiones intracraneales. Otra de las lesiones que son controversiales, los meduloblastomas recidivantes. Bueno, eso depende del estado general del paciente, de las estrategias de tratamiento, pero sí responden muy bien a la radiocirugía. Esta es la curva de tratamiento de ese paciente. Otra de las aplicaciones, aunque se va un poquitico de la neurocirugía, son los melanomas uveales, pero muchas veces los oftalmólogos nos piden colaboración para estos pacientes. Un tema importante es la radiocirugía en el anciano. Va a tener muchos más beneficios que la radioterapia. El deterioro cognitivo que sufre un paciente con radioterapia es brutal, y en los abuelitos es mucho más. Este es un paciente que le hicimos una biopsia con una tercer ventriculostomía por hidrocefalia. Se tomó muestra de esta lesión durante la tercer ventriculostomía y arrojó un ependimoma, teóricamente quirúrgico, pero un abuelito mayor de 80 años. Y entonces se reportaban 3 pacientes en un paper que reportaba ya ependimomas intraventriculares en ancianos tratados por radiocirugía, y allá nos fuimos. Y bueno, posteriormente, ya a los 6 meses de tratamiento, vean cómo había respondido la lesión. El paciente está vivo, está muy bien, con control de la enfermedad. Ahí se los dejo como parte de las interrogantes a establecer en los protocolos. Radiocirugía en niños es sin lugar a dudas un reto. Para mí, una de mis grandes pasiones. Considero que la radioterapia en los niños es algo terrible, es algo que deteriora desde el punto de vista clínico y general a los pequeños. El gran reto está en, bueno, lo hacemos bajo anestesia general o lo hacemos despierto. Este es un paciente de 14 años operado en varias ocasiones de un tumor de saco endolinfático que hubo que parar
un sangrado terrible con compromiso de la hemodinamia del paciente, y en el que decidimos hacer radiocirugía y tratarlo como un tumor vascular. Vean evolutivamente 2 años después la respuesta, para sorpresa de todos, pero con muy buena evolución. Este es un pacientico con un tumor de tallo en el que se hizo una tercera ventriculostomía y una toma de biopsia, un astrocitoma de bajo grado, y por radiocirugía al año ya la lesión no era visible. Comparen la pre con la post. Miren la edad del pequeño en aquel momento. Hoy es este joven que ven acá. Para mi orgullo es uno de los pacientes que todavía a distancia logro saber de él. Este es un paciente masculino de 3 años también, tratado con un tumor de tallo. Vean la diferencia, cómo responde a radiocirugía sin complicaciones. Una pequeña con un tumor, un glioma de tallo, que nosotros sabemos que son tratamientos paliativos, pero con mucha mayor efectividad que la radioterapia. Un paciente con un astrocitoma pilocítico altamente complejo. Vean las diferentes etapas de seguimiento de este paciente, un nivel de respuesta espectacular. Eso sí se los dejo como experiencia. Los tumores diencefálicos, hipotalámicos, de tallo, tienen una respuesta a la radiocirugía muy buena. Otro de los controversiales es el amartoma. Recuerden que lo ideal es la cirugía, pero muchas veces es muy mutilante, y entonces una de las opciones es la radiocirugía. No es que logre el control total, pero sí control muchas veces de la epilepsia que afecta a estos pacientes. De hecho, entonces estoy defendiendo la combinación cirugía y radiocirugía. Esta es otra niña de 10 años con un glioblastoma, otra pequeñita que tuve con otro amartoma. Esto de los tumores raros que a veces uno se encuentra en los niños y oferta como terapia salvaje, un rhabdomiosarcoma en un niño de 9 años, con control local mayor del que se esperaba para la radioterapia. Otro astocitoma de bajo grado igual. Esta pequeña, que fue una paciente mía, véanla aquí, un tumor pineal que debutó con compresión de tallo. Aquí no lograba por la hemiparesia permanecer de pie, el efecto terrible de los esteroides. Nos decidimos a hacer radiocirugía, pues los padres no estaban muy conformes con la cirugía, y hoy es esta jovencita bella que ustedes ven aquí y que es uno de mis orgullos entre los niños. Esta es otra pequeñita que debutó, en la paciente más pequeña que yo trataba por radiocirugía. Debutó al 1 año y medio de vida con un astrocitoma de más de 5 centímetros a nivel diencefálico. Se hizo una biopsia por vía endoscópica, una tercera ventriculostomía además para mejorar la hidrocefalia. Se inició tratamiento con quimioterapia que hubo que suspender por no tolerancia, y entonces a manera de tratamiento establecimos la radiocirugía de esta paciente. Hoy el control, si vieron, estas son las últimas imágenes de las que pude disponer. Vean la diferencia entre esta y esta, y vean el estado general de la niña en estos momentos. Esta fue 2 días antes de mi salida de Cuba, cuando aquello necesitaba usar gafas porque no lograba la visión. En estos momentos es una bella jovencita que lleva una vida normal. Entonces, radiocirugía. Hasta aquí hemos hablado del pasado, hemos hablado del presente, y qué nos espera a la radiocirugía en el futuro. Bueno, la radiocirugía del futuro implicará nuevos compromisos, nuevos protocolos, nueva tecnología, pero sobre todo un trabajo en equipo en el que espero poderme incorporar, en el que espero poderme seguir gracias a las oportunidades que me ha brindado la Clínica Misericordia Internacional, y sobre todo por el apoyo infinito de mi familia, 100% desde que empecé en el mundo de la radiocirugía. Esto que ven acá no tiene que ver con la radiocirugía, es una escultura que hay en el centro de La Habana que se llama La Conversación. Siempre que la pongo digo que la conversación es en esta escultura porque ya he hablado demasiado, y entonces, bueno, le doy las gracias por haberme escuchado pacientemente y quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta. Un placer. Doctora Silvia, muchísimas gracias por esa presentación. Creo que todos nosotros hemos quedado gratamente satisfechos con su presentación. Abrimos entonces el espacio para 10 minutos de preguntas o intervenciones que tengan alguno de los asistentes.
Silvia, muy buenas noches. Te habla Juan Carlos Benedetti. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor Benedetti. Bueno, mira, yo creo que muchísimas gracias, Silvia. Realmente yo creo que tendemos a estar agradecidos por mostrarnos esa revisión tan extensa y además con detalle de tu experiencia. Yo solamente quiero hacer algunas acotaciones. Mi experiencia es sobre 347 casos tratados con acelerador lineal y de 250 casos tratados con Gamma Knife cuando hice mi entrenamiento en radiocirugía. Y quiero comentar algunas cosas. Yo creo que es importante porque se han acordado algunas estrategias terapéuticas en radiocirugía actualmente y que distan del concepto clásico de lo que es la radiocirugía. La radiocirugía es aplicar alta dosis de radiación, alta dosis, ya vimos hasta 25 grays, a un volumen preciso con milimetría y además con sistemas de fijación, ¿verdad? Entonces, en dosis única. Si nosotros nos apartamos de estos conceptos clásicos y ya comenzamos a ver terapias fraccionadas, comenzamos a ver volúmenes tumorales que van más allá de 15 centímetros cúbicos, volúmenes tumorales o lesiones que van más allá de 3 centímetros. Entonces yo creo que estamos hablando de otra clase diferente de intervención a lo que es una radiocirugía, que es dosis única de radiación, alta dosis de radiación, liberada con precisión en un limitado volumen tumoral o lesional. Eso en primera instancia. Entonces tenemos que estar de acuerdo en esos términos, porque yo creo que hay un poquito de confusión en la literatura. La otra cosa es la radiobiología de los tejidos. La radiobiología, mira que es importante para saber qué irradiar y qué no. La radiación ionizante, tú lo has explicado muy bien, no me voy a referir sobre eso, pero sí tenemos que saber que actúa rompiendo el DNA y produciendo una vasculopatía que se traduce en una hipertrofia del endotelio, disrupción del endotelio, obstrucción de la luz del vaso y posteriormente proliferación subendotelial. Si tenemos en cuenta esa radiobiología, entonces aparecen una serie de lesiones que realmente, caramba, nos da gran dificultad en pensar si realmente debemos dar o no radiocirugía a esas lesiones. Estoy hablando de gliomas de alto grado, estoy hablando de gliomas difusos, estoy hablando de angiomas cavernosos. Yo creo que ahí hay una gran discusión y no podemos extenderla a toda esta cantidad de lesiones porque no hay estudios clase 1 y clase 2 que así lo demuestren. Lo otro es la limitación del volumen tumoral. Eso es muy importante porque es que no podemos tomar con que vamos a hacerle un hiperfraccionamiento, pero si el volumen excede a lo que tolera la parte radiobiológica y a los histogramas, porque todo el cerebro es elocuente, hay que mirar en los seguimientos que nosotros hacíamos a 6, 12, 18 meses, caramba, van a ver ustedes unas lesiones perilesionales blanquecinas en sustancia blanca, córticos subcorticales, que son radiación. A pesar de que la caída de dosis con el Gamma Knife es mucho mejor, porque es al 50% de la dosis, mientras que en los aceleradores lineales la caída es al 90%. Entonces, hay que tener también en cuenta eso para mirar cuáles son los volúmenes tumorales adecuados para que tengamos realmente pues unos buenos evoluciones. Lo segundo, malformaciones arteriovenosas. Hay que hacer angiografía. Indudablemente tenemos que apuntar es al nido. Hay que ver los accidentes que hay post-radiocirugía por haber dado un target diferente al nido de la malformación. Los angiomas cavernosos, hombre, esos no hay que irradiarlos. Se sabe que la hemosiderina es tóxica y aumenta esa toxicidad con la radiocirugía.
Y los hemangioblastomas, indudablemente, no están dentro de nuestro criterio de radiocirugía y definitivamente las metástasis son, para mí, la gran joya de la corona. Pero es importante saber cuál es la radiación que se está dando completamente y no pensar que son o 10 o 6 o 3 o 12 metástasis. No, el histograma y el volumen tolerado, y la intensidad de radiación por volumen tolerado es lo que nos va a decir cuántas metástasis podemos tratar, porque se tratan de volúmenes y no se tratan de diámetros, sino también cómo está soportando radiobiológicamente el cerebro a la radiación. Quería aportar. Gracias. Muchas gracias, doctor Benedetti. Lamento, tuve un problema técnico, no pude estar en la primera parte de su intervención. Estoy segura que, como siempre, brillante. Estoy plenamente de acuerdo con usted en lo de los angiomas cavernosos. Lo que mencionaba de la radiocirugía en el número de metástasis, evidentemente no es por poner un número, lo va a dar, por supuesto, la dosis, y por eso hablaba de que hay que calcular el volumen de tejido sano a la hora de establecer los tratamientos. Lo que quería en el mensaje a transmitir es que 3 no es un número rígido, porque muchas veces nos encontramos los oncólogos radioterapeutas, algunos, no quiero decir todos, pero sí grupos de trabajo que dicen hasta 3, y es un criterio rígido que hoy día se sabe, hay muchísimos artículos ya que, bueno, el 3 fue un número que se estableció, pero no porque eso condicione radiobiológicamente la limitante. Como usted decía, la limitante está, uno, el volumen, tejido sano, dosis de aplicar, sumatoria de la radiación. Estoy plenamente de acuerdo con usted. Y en los hemangioblastomas creo que queda como herramienta en las recidivas, la primera opción siempre, la segunda, la tercera va a ser cirugía, pero en aquellos pacientes en los que la parte sólida recae, bueno, algunos grupos, por eso hice la revisión, algunos grupos establecen como tratamiento la radiocirugía, y yo en lo personal sigo a la defensa de otras variantes de tratamiento. Muchas gracias, creo que ha sido muy buena su intervención y como siempre le agradezco. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Silvia, doctor Benedetti. Si alguno tiene alguna otra intervención que realizar, este sería buen momento para hacerlo. No, principalmente agradecer a la doctora Silvia por la excelente charla. Pienso que cubrió todos los aspectos desde el principio hasta el final y nos hizo un excelente resumen de todo lo que es el tratamiento de radiocirugía y radioterapia y hasta llegar a los protones. Gracias. Un placer. Gracias a ustedes por escucharme. Perfecto. Si no hay más intervenciones, doy por concluida el webinar del día de hoy. Doctora Silvia, muchísimas gracias por estar con nosotros. A todos los asistentes, muchas gracias por su... Sí. Sí, felicitarles a todos. Creo que este ciclo importante webinar que se está generando por el Instituto de Investigaciones de nuestra institución es importante. Doctora Silvia, bienvenida nuevamente al ruedo después de estar convaleciente. Doctor Juan Carlos Benedetti, doctor Dao y a todos los hoy oportunos participantes. Creo que es importante decirle a la comunidad científica que la Clínica de la Misericordia seguirá con este propósito. Felicitar al doctor Felipe Guillén y obviamente a Brillis para que esta convocatoria se haga mucho más masiva. Y en la medida que se genere este ejercicio tan importante a nivel mundial, nuestros grandes especialistas y por supuesto todo el personal de la salud va a tener, creo yo, una buena biblioteca de lo que se está generando, y creo que estas grandes webinars que se está generando a través de nuestra institución va a estar en los anales de nuestra Clínica de Misericordia Internacional. Aún sabiendo que hemos vivido con esta pandemia, creo que la exposición científica y por supuesto la educación continuada va a ser uno de nuestros pilares para el crecimiento de la misma. A todos ustedes muchas gracias y muy gentil de parte de todos los participantes estar en esta y seguramente las anteriores y las demás webinars que está generando a través del Departamento de Investigaciones. Gracias.
Muchísimas gracias, doctor Malov, por esas excelentes palabras. Sí, nosotros desde el Departamento de Investigaciones continuaremos con los webinars y continuaremos intentando llegar a la comunidad científica con nuevas ponencias y nuevos temas muy interesantes que tratar. Efectivamente, se realizará una videoteca. Estamos todavía en proceso de generar como una plataforma en donde ustedes puedan tener acceso, ya que hemos tenido un poquito de dificultades con eso. Pero nuestro objetivo es esa, en donde ustedes puedan tener acceso a todos los webinars que se han realizado desde la Misericordia Clínica Internacional. A todos entonces, sí, pues muchísimas gracias por asistir con nosotros el día de hoy. Les deseo una excelente noche y mañana continuamos con nuestro webinar que será realizado por el doctor De León, Daniel De León, y va a ser sobre ginecología. Entonces los esperamos el día de mañana, estaré enviándoles el link. Feliz noche y muchísimas gracias. Gracias a todos. Buenas noches.